Muy buenas tardes a todos los asistentes. Queremos muy especialmente darles la bienvenida a nuestro primer ciclo de charlas para emprendedores, actividades que organizamos en conjunto con el capítulo de emprendimiento de Uniandinos y Uniandinos Regional Suroccidente. Con estas actividades queremos poder ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo, discutiendo y actualizándose en diferentes temáticas de emprendimiento desde la mirada interdisciplinaria de diferentes facultades de la universidad. El día de hoy realizaremos la charla Big Data para Emprendedores. Esta actividad queremos contarles un poco cómo será la dinámica. El panelista responderá las preguntas que ustedes les envíen en el transcurso del webinar, así que si nos acompañan a través de Zoom, les pedimos por favor escribirnos en el espacio de preguntas y respuestas y si nos acompañan a través de Facebook Live en el espacio de comentarios. Sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña como panelista invitado en esta actividad el profesor John Calvo Martínez, quien es ingeniero de sistemas con un máster en ingeniería de sistemas y computación y un doctorado en inteligencia artificial. Profesor Martínez, profesor John, buenas tardes. Bienvenido a este evento. Le cedemos entonces la palabra para iniciar con el mismo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este seminario webinar sobre Big Data para emprendedores. Mi nombre es John Calvo. Como nos mencionó nuestra moderadora, soy ingeniero de sistemas y máster en ingeniería de datos de la Universidad de los Andes y tengo un doctorado en inteligencia artificial de la Universidad de New South Wales en Australia. El día de hoy, la idea es mostrarles un poco de qué se trata Big Data y específicamente les quiero mostrar en qué, digamos, cómo podemos utilizar Big Data en tu emprendimiento. Entonces, la idea es mostrarles cuál es el concepto, qué es Big Data, para qué se utiliza Big Data, cuáles son las 4 Bs, un poquito de historia sobre Big Data y mostrarles un demo muy, digamos, pragmático de cómo se podría utilizar Big Data para tu emprendimiento. Entonces, bueno, ¿qué es Big Data y cómo se ve en la vida real? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre cómo podemos utilizar Big Data mediante un reporte que podamos, digamos que, efectuar utilizando Big Data. Aquí pueden ver un reporte de un ejemplo que tomamos de Google Data Studio, en donde podemos visibilizar cuáles son, digamos, las métricas principales de una compañía de marketing y cuántas, digamos que, visualizaciones se han ejecutado en la página web de esta compañía de marketing, y aquí podemos ver esos resultados. Entonces, como podemos ver, digamos que se pueden generar reportes de este tipo de cuántos usuarios han visitado nuestra plataforma, qué número de sesiones se han abierto en esa página web, cuántas visualizaciones de esa página hemos tenido y el bounce rate que hemos tenido también en la página. Además de eso, digamos que podemos hacer visualizaciones a través del tiempo en los que se muestren el número de sesiones abiertas en esa página web y por países también qué número, digamos, de visualizaciones o sesiones o cualquier tipo de métrica que puedan ustedes, digamos, imaginar utilizando Big Data, y la podemos, digamos, visualizar en este mapa. Digamos que la idea es como mostrarles el poder de agregar la información de una manera muy visual y el poder de lo que pueden, digamos, analizar con información a gran escala. Entonces, bueno, eso es como un poquito como la introducción.
Ahora les voy a compartir otra vez, digamos, la presentación en donde les voy a hablar un poco más de qué es Big Data. Entonces, ¿qué es Big Data? Big Data es un nuevo campo de la ingeniería en donde la idea es procesar datos muy complejos y a muy gran escala que pueden llegar a ser tremendamente difíciles de procesar para una base de datos tradicional. Entonces, una base de datos tradicional puede llegar a ser un SQL Server o un Oracle o cualquier otro tipo de base de datos transaccional que nosotros hemos manejado durante más de 30 años. Digamos que esos conceptos de bases transaccionales son muy útiles, pero hay un punto en que las bases de datos transaccionales, en la manera que las conocemos tradicionalmente hablando, se quedan cortas al momento de guardar, procesar, computar información que supere, digamos, las capacidades de hardware de estas bases de datos. Entonces, eso quiere decir que los datos ya digamos que se nos salen de el servidor de procesamiento de bases de datos, ya no caben, digamos, los datos en un solo servidor. Entonces, ya en esos momentos empezamos a hablar de Big Data. Entonces, ¿para qué se utiliza? Digamos, ¿qué podemos hacer con Big Data? Lo que podemos hacer con Big Data es el descubrimiento, por ejemplo, de hábitos de consumo de la gente, o podemos hacer marketing personalizado, podemos optimizar, digamos, el consumo de la gasolina a nivel Bogotá, a nivel Colombia o a nivel mundial. Y podemos hacer inclusive monitoreos, de hecho ya se está haciendo monitoreos de las tensiones arteriales o monitoreos del ritmo cardíaco mediante relojes inteligentes. Entonces, ya sabes que te miden el ritmo cardíaco y toda esa información, segundo a segundo, va subiéndose a una base de datos que no es una base de datos tradicional, sino que corresponde a todas esas, digamos, requerimientos de datos a gran escala que vemos a hoy en día. Por ejemplo, tenemos el caso de Netflix, que es una aplicación de streaming de video que utiliza datos a gran escala, al igual que Facebook. Y en el caso latinoamericano tenemos a Rappi, que es un ejemplo clarísimo de cómo, digamos, un emprendimiento puede utilizar los datos a gran escala que, digamos, que vienen siendo almacenados por medio de la recolección de datos a través de los teléfonos celulares. Entonces, digamos que los teléfonos celulares han jugado un rol fundamental en la obtención de estos datos y en la recolección del Big Data. Bueno, Big Data, entonces, como les decía, es una rama de la ingeniería en donde vemos diferentes técnicas y diferentes, digamos, patrones de diseño y de implementación para almacenar data, para procesar estos datos, discúlpeme un segundito. Dicen que me escuchan un poquito entrecortado. No sé si todos tengan el mismo problema, pero bueno, vamos a seguir la presentación y vemos al final si, digamos, podemos resolver esto. Mi internet está estable, no sé si es algún problema. Sí, ok, ¿se escucha bien? Perfecto, ok. Entonces sigo con qué técnicas hay en Big Data que desde el punto de vista de ingeniería nosotros creamos y diseñamos nuevas técnicas de almacenamiento para procesar estos largos volúmenes de información y hacemos visualizaciones y análisis de dicha información
como les mostraba anteriormente, pues digamos que digamos que el punto cumbre de Big Data viene dándose durante la visualización de la información. Es uno de los puntos cumbres, digamos, de Big Data. Es en donde ves, digamos, el resultado. Bueno, digamos que un poquito de historia, no los voy a aburrir mucho con esto, pero es como para que tengan un poquito de dimensionalidad de la cantidad de datos de las cuales estamos hablando. Y es que a partir del 2002 empieza digamos, la famosa era digital, ¿sí? Entonces, bueno, antes de seguir, bueno, dice Eduardo, me pregunta que a partir de cuándo, de qué cantidad de datos o de volúmenes de datos se puede denominar Big Data. Esa es una muy buena pregunta, la voy a responder después de esta diapositiva precisamente y ya seguimos. Entonces, bueno, a partir del 2002 empieza esa era digital y como ustedes pueden ver como que hay un antes y un después del storage, de la forma de almacenamiento digital y la forma de almacenamiento análoga. Entonces, antes del 2002 teníamos digamos, unos almacenamientos análogos de VHS, CDs, vinilos, libros, ¿cierto? Que son toda esta información análoga, pero a partir del 2002 se crea una explosión digital de almacenamiento de datos que a nuestros días, digamos que completa los 280 exabytes, que es como comparado con la información análoga que tenemos a hoy, son 19 exabytes. Es una cantidad impresionante de datos que hemos venido guardando a nivel mundial, digamos, en formatos digitales. Ahora sí te respondo la pregunta, Eduardo, y es más o menos, digamos que a nivel de volumen, uno considera que Big Data es Big Data a partir de unas cuantas terabytes, unos cuantos terabytes. Digamos que el, 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 un disco duro de un computador, de un laptop, está alrededor de unos 200, 500 gigabytes, que es la segunda barrita que ustedes ven. Esa segunda barrita multiplicas por 200, por 300, ese es digamos, la capacidad de un disco duro. Pero a partir de unos cuantos terabytes, un par de decenas de terabytes, ya podemos hablar de Big Data. Y Big Data es más ni menos que ya se nos sobrepasó la capacidad de un solo servidor para poder almacenar y para poder no solamente almacenar, sino procesar toda esa información. Entonces, digamos que ahí hay un poquito como de área gris, en donde dependiendo también de los procesamientos que tú tengas, le llamas o no llamas Big Data, pues es realmente un término muy subjetivo al final. Pero realmente la clave y digamos con lo que quiero con lo que ustedes se lleven de esta presentación es que Big Data implica procesamientos con varios computadores o en una red de varios computadores para computar la tarea que necesitamos, como un reporte o un cálculo muy grande o algo de este estilo. Digamos que digamos que dentro de la definición de Big Data tenemos lo que se llaman las 4 Bs. Las 4 Bs vienen siendo volumen, variedad, eh, veracidad y velocidad. Digamos que esas son las 4 Bs de Big Data. Se habla mucho de una quinta B, pero en general tenemos esas 4. Entonces ya como les explicaba, el volumen más o menos como que uno se maneja alrededor de unos teras, de unas par de décimas de teras, y a partir de ahí yo digamos, desde un punto de vista técnico consideraría que ya hay que pensar en varios servidores para procesar la información. Eh, digamos que eso a nivel de volumen viene a nivel técnico, se almacena en lo que nosotros llamamos lagos de datos.
o data lakes en inglés. Estos datos tienen la capacidad de distribuirse a través de varios servidores para reducir la carga de esos servidores en nuestra red. Entonces, normalmente esos datos vienen almacenados en la nube y se utiliza una técnica de distribución de archivos que se llama HDFS, que es una de las técnicas utilizadas para distribuir esa información entre varios servidores. La forma en que, digamos, que se unifica la información es a través de logs o digamos, como tracks de la información para poder unificar esas transacciones a través de todos los archivos distribuidos. Normalmente utilizamos bases de datos también, se conoce, digamos, está el concepto de bases de datos, pero son bases de datos distribuidas. Normalmente son bases de datos de tipo columnar. Pero bueno, eso es un poquito más adelante. A nivel de storage, a nivel de almacenamiento, tenemos herramientas que nos ayudan a almacenar esa información, como lo son Hadoop y Parquet. Estas dos, digamos, estos dos frameworks de almacenamiento han sido diseñados con esa capacidad distributiva para responder rápidamente al almacenamiento y a la extracción de información. Esas es como las características de estas herramientas a nivel volumen. A nivel de variedad, digamos que Big Data tiene no solamente data estructurada, sino también data no estructurada. Entonces, eso implica que en Big Data se manejan datos como imágenes, texto, archivos de audio y mucha información que no viene necesariamente dada en una tabla, como si viene una data estructurada como la conocemos en una base de datos transaccional regular. Pero la idea de la variabilidad es que se pueda unificar toda esa información para obtener lo que llamamos una única fuente de verdad. Entonces, la idea es unificar toda esa información en un lago de datos unificado para que tengamos una única fuente. Bueno, entonces, como les mencionaba, a nivel de variedad, al igual que al nivel volumen, hay unos frameworks o herramientas a nivel de tecnológicas que nos permiten unificar varias fuentes de información. Entonces, una de ellas es una conocidísima Apache Spark, que nos permite unificar información de Hadoop, digamos que es lo que el sistema de archivos que les mostraba antes, y no solamente de eso, sino también a nivel de bases de datos y a nivel de bodegas de datos, que son otros conceptos a nivel de inteligencia de negocios que, pues si asisten a la sesión del jueves, les podría hablar. Bueno. A nivel de velocidad, que es nuestra tercera B, podemos hablar que Big Data digamos que estamos ingresando millones de transacciones por segundo. Y tenemos que no solamente pensar en la velocidad del almacenamiento de esa información, sino también en la velocidad en que visualizamos esa información. Entonces, por ejemplo, en el reporte que les mostré ahorita, visualizamos una información que ya existía y que, digamos, está ahí y fue almacenada hace, digamos, varios días. Pero podríamos tener reportes en tiempo real en donde necesitemos visualizar información que nos va llegando segundo a segundo. Por ejemplo, si estamos en un hospital y tenemos un paciente en una UCI en cuidados intensivos, podríamos tener la capacidad mediante estas visualizaciones de generar reportes a nivel, digamos, casi que en tiempo real, segundo a segundo, para monitorear
todos los signos vitales de ese paciente, de manera que podamos, digamos, predecir un problema que vaya a tener, digamos, de aquí a 5 minutos o a 10 minutos y evitar, digamos, un shock, no sé, un shock epiléptico o un paro cardiorrespiratorio o ese tipo de cosas. Entonces, hay velocidades, digamos, en los reportes que nos permiten, digamos, visualizar eso. Se habla mucho de un campo de la Big Data que es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas, digamos que lo que hacemos es analizar y almacenar la información que proviene, por ejemplo, de nuestros teléfonos celulares o de nuestros relojes o ese tipo de aparatos electrónicos que tenemos en el hogar o están muy cerca o son muy pequeños o son sensores que digamos que nos recopilan información a unas velocidades grandísimas y nos permiten hacer ese tipo de análisis en tiempo real. Entonces, un ejemplo de eso es unos sensores de CO2. Entonces, hay unas ciudades a nivel mundial que miden la cantidad de CO2 en el aire. Y esos sensores de CO2 los tienen, digamos, en los techos de los edificios. Entonces están en los techos de los edificios, en los techos de las fábricas, en diferentes, digamos, lugares, en ciertos puntos estratégicos de la ciudad que permiten leer y almacenar y recopilar millones de transacciones por segundo que al final se vienen almacenando en un sistema Hadoop. Digamos, ese es como para que más o menos dimensionen la velocidad de Big Data. Bueno, en cuanto a velocidad también podemos hacer, como les decía, análisis en tiempo real, por ejemplo, para predicción de acciones. Entonces, en este caso, estamos prediciendo el precio de una acción a nivel día y se puede hacer a nivel minuto, a nivel segundo, para validar, digamos, cuál es la mejor estrategia para compra y venta de acciones. Eso uno lo puede hacer con Big Data. Ok, no tienen ninguna pregunta hasta ahora. Si tienen alguna pregunta, pues me ponen. Listo. Ok, esa es la tercera B. Y la cuarta B es veracidad. Veracidad es nada más y nada menos que la calidad de los datos. Y la calidad de los datos es fundamental cuando uno toma decisiones. Entonces, el problema que hemos visto regularmente con Big Data es que tenemos mucha información, pero hay mucha información que es ruido o viene con una calidad de datos muy baja. Entonces aquí hay un problema fundamental para resolver, digamos, y, y hay varias dimensiones para resolver ese tipo de calidad de datos. Una es duplicidad, entonces encontramos datos duplicados. Otra es consistencia, que es que estos datos sean consistentes a través de todo nuestro almacén de datos. Completitud significa que nuestro registro, por ejemplo, el registro de una persona venga completo. Y estandarización, que todos los datos tengan un formato estándar, un formato bastante bien estructurado. Digamos, ese es el problema fundamental de la calidad. Jorge nos pregunta que qué se puede hacer para tener soberanía de datos y no exponer la información más sensible de los colombianos a un uso inadecuado de gobiernos extranjeros.
cómo construir una infraestructura de Big Data con los recursos actuales, pero previendo la dinámica de estos temas a futuro. Bueno, pues esa es una pregunta ética de casi que de nivel de, digamos, controversia bastante alto. Desde mi punto de vista, uno puede, digamos, a nivel Big Data, puedes consolidar servidores en donde uno le puede decir al proveedor específicamente en dónde quieres, digamos, guardar esa información. Normalmente los proveedores en la nube te almacenan datos en unos servidores específicos que están puestos en ciertos países, normalmente en Estados Unidos y en Europa, pero uno también tiene, digamos que aquí hay servidores que proveen servicios en la nube y uno podría decirle al servidor, al proveedor de almacenamiento que quiere esos datos en, digamos que localmente, que se guarden localmente. Hay otras alternativas que es crear una propia red de servidores que, digamos que almacenen en esa información y que que la procesen. Esa es una alternativa también válida. Yo me acuerdo que trabajé para una empresa que hizo eso, que hizo su propio data center y decidió guardar toda su información local. Entonces sí se puede, digamos, pensar en eso. ¿Listo? Bueno, voy a seguir y ya te respondo, Ángela. Ok. Listo, entonces a nivel de veracidad es importante tener en cuenta más o menos unos costos de digamos, guardar registros sucios en nuestra información. Se, digamos que se estima que una corporación crece a nivel de datos en un 40% al año y normalmente el 20% de esos datos está sucio. El número de registros sucios, más o menos si uno le calcula $100 por registro, digamos que, y manteniendo ese porcentaje de suciedad en los datos, una corporación podría estar pagando 2 millones, de 2 a 4 millones de dólares al año por registros sucios. Entonces es importantísimo no solamente meter y meter y meter datos en nuestros lagos de datos, sino poner datos, pero de una manera adecuada y con una calidad bastante buena. Ok, bueno, le va a responder a Ángela. Dice, para desarrollar los algoritmos con aplicaciones específicas, como el caso de salud, marketing, finanzas, dependiendo del campo de aplicación, ¿se integran equipos interdisciplinarios o cómo funciona esto? Sí, equipos interdisciplinarios hay todo el tiempo. Todo el tiempo, en el tema de salud, yo he trabajado con la universidad en unos proyectos de investigación en donde estamos haciendo análisis y predicciones en salud, pero nosotros como ingenieros necesitamos el input de la persona que experta, en este caso una doctora pediatra, que nos dice, digamos, que cómo interpretar los datos. Es fundamental tener esos roles súper bien definidos. Y también he trabajado con empresas de marketing digital en donde tenemos pues gente especializada en marketing que responde a esas preguntas y son los que tienen el conocimiento del negocio clarito y eso sí es fundamental para cuando tú haces proyectos de Big Data. Y la pregunta de Jaime es que si los riesgos se pueden, digamos que se pueden guardar localmente los datos, me imagino, ante ataques. Yo diría que hay sí, claro, digamos que se podría como duplicar la información. Hay unas técnicas a nivel de Big Data que permiten hacer duplicidad de información eh, para tener como unas contingencias y también hay que tener en cuenta los riesgos a nivel
ciberataques que vienen, digamos que vienen a formar un rol súper importante los expertos en ciberseguridad. ¿Sí? Listo. Bueno, sigo entonces. Como les mencionaba, problemas de veracidad o de calidad de datos pueden verse en unos registros como de este tipo, en donde en el primer registro vemos que le falta el nombre, por ejemplo, en el tercer registro vemos que el tercer y el cuarto registro están duplicados. Ese tipo de problemas son los que hay que revisar y tratar de omitir. Y este tipo de problemas se manejan mediante un área que se llama la ingeniería de datos. Y la ingeniería de datos se encarga y se preocupa por mantener una calidad de datos adecuada mediante un programa de gobierno de datos en donde se especifica muy bien cuáles son los roles de cada persona que interviene con estos datos en la organización y cómo, digamos, interactúan con estos datos de acuerdo a su rol. Entonces, por ejemplo, hay roles en donde tienen que escribir estos datos o tienen que actualizarlos. Se define muy bien a través del gobierno de datos qué pueden actualizar, cómo lo pueden actualizar, cuáles son las calidades que se necesitan y si esa calidad se puede automatizar. Entonces es súper importante ese pedacito. Bueno, Eduardo Nieto nos pregunta que si es posible estructurar datos de tablas que se encuentren como fotos, tablas en archivos PDF. Sí es posible, es muy posible. De hecho, yo estaba trabajando en Australia, estaba trabajando un proyecto que capturaba PDFs y la idea era convertir esos PDFs en un formato que se llama, bueno, utilizamos unas aplicaciones que se llaman OCRs, que leen los PDFs, los convierten en texto y a partir de allí yo trasladaba a través de un modelo de inteligencia artificial ese texto a tablas. Entonces podías por ejemplo, si un PDF es una, no sé, una factura y esa factura tienes un valor allí, puedes extraer ese valor y ponerlo en la tabla estructurada, en la tabla de transacciones, como el valor de la factura tal. Eso se llama extracción de documentos. Entonces sí se puede y puedes hacer como la idea es que cuando uno extrae información no estructurada, la guardas como viene en formato RAW, en formato puro en PDF, y luego hay una serie, digamos que hay una serie de pasos que uno hace para transformar e ir transformando esa data hasta que se vuelva estructurada. Entonces sí, efectivamente se puede. Bueno, en cuanto a veracidad, entonces, como le mencionaba, se maneja gobierno de datos, que es una metodología eh, estándar y ampliamente usada digamos, para definir qué va a ir en ese lago de datos. Y se hacen lo que nosotros llamamos los ETLs, que son procesos de conversión de esa información, como yo te mencionaba, Eduardo, en donde extraes el PDF, por ejemplo, lo transformas a texto y lo cargas en una tabla. Eso es un ETL, digamos, en su pura esencia. Ok, bueno, entonces, digamos que ya bajando Big Data a un emprendimiento, uno lo que debe pensarse y hacerse preguntas es, ¿para qué quiero Big Data y qué es lo que voy a resolver con esa información? Entonces, la idea es que se piense muy bien cuál es la información que quiero recopilar de las personas y cómo la voy a almacenar y con qué frecuencia y cómo la voy a visualizar. Entonces, esa es la idea a nivel de emprendimiento y digamos que quiero que se lleve como un caso de estudio y es el de Airtasker. El Airtasker es una empresa, una startup australiana que te permite pedir tareas, digamos, que quiero arreglar el techo. Entonces, uno
digamos, pone en la app que quieres arreglar el techo y hay gente que hace como una especie de em, em, bidding, como que te muestra, yo le hago esto por $30, le hago esto por $40, le hago esto por $100 y así. Entonces digamos que tiene uno al final una lista de personas que le pueden hacer esa tarea y al final uno escoge la persona que le parezca más indicada y le paga. Digamos que esa eh, plataforma les permite recopilar mucha información de usuarios que piden servicios y personas que prestan servicios. Es como una especie de Uber, pero a nivel servicios, ¿sí? Entonces, miren que la información que recopila este emprendimiento es información que, digamos, de cuánto se está cobrando por una tarea en específico. eh, Puedes visualizar, por ejemplo, digamos, cuáles son las tareas más solicitadas por la plataforma, cuáles son los servicios más prestados por la gente, en dónde hay personas que prestan más servicios, en qué áreas están ubicadas. Empieza uno digamos que a agregarle más y más y más información a esa aplicación que permite recopilar muchos datos. Listo. Bueno, Sebastián nos pregunta que en términos de desarrollo de productos y o servicios, si, si le puedo dar un ejemplo del proceso desde el levantamiento de datos hasta la creación o modificación de un producto. Digamos que, bueno, como estábamos como viendo aquí en Airtasker, la idea nació, digamos, de una necesidad eh, puntual de quiero, no sé, arreglar la puerta. Y creo que así es la historia, de uno de los dueños que quería arreglar, digamos, mandar a arreglar una llave y se le ocurrió hacer una aplicación para, digamos, para crear este tipo de prestación de servicios. Eh, Al momento de levantar los datos, uno tiene que, como te decía, uno tiene que pensar muy bien cuál es su caso de negocio. Entonces, digamos, en el caso de Airtasker, el caso de negocio facilitó que se prestaran servicios de póngame la pintura, entonces uno tiene que empezar a pensar como en categorías de información, por ejemplo, ferretería, plomería. eh, eso es lo que nosotros llamamos en datos dimensiones. Entonces uno tiene dimensiones de tiempo, dimensiones digamos, de zonas geográficas, dimensiones de categorías de productos o servicios, tienes dimensiones de tiempo. Bueno, hay muchas dimensiones que uno puede empezar a pensar en ese proceso de levantamiento de información. Bueno, espérame un segundito. Creo que no sé cómo voy de tiempo. Pero bueno, voy a seguir. Un segundo. Creo que, bueno, sí, Profesor, acá. podemos responder más preguntas, no se preocupe. Ok, listo, listo. Súper. Bueno, entonces aquí le estaba contando espérame que se me perdió el Q&A. Ok, a Sebastián. Entonces, bueno, digamos que uno tiene varias dimensiones de procesamiento. Así uno levanta los datos. La idea es también responder preguntas puntuales que puedan surgir en ese, digamos, en esa app o en ese emprendimiento que uno cree. Y a partir de allí ya hay un proceso de levantamiento de requerimientos, de diseño, de prototipos, de planeación de la infraestructura, de arquitectura,
de implementación, de pruebas, y a partir de allí ya se puede salir, digamos que se puede empezar a hacer el deployment en vivo. Normalmente, las metodologías ágiles permiten el desarrollo de productos de una manera bastante rápida, corta, digamos, bastante corta, con con una serie de requerimientos pequeños, pero que estén bien hechos. Entonces la idea es como iterar cada cierto número de semanas, pero con pequeños pasitos, de manera tal que podamos ver, digamos, que podamos evidenciar el avance de las implementaciones a nivel aplicativo. Ya a nivel de análisis y de almacenamiento de información, hay que tener en cuenta como una proyección de cómo va a crecer la empresa para poder así planear nuestra infraestructura a nivel de Big Data. Pero sí, digamos que es un proceso iterativo, hay un proceso de metodologías ágiles que se emplea mucho en ingeniería, especialmente en sistemas, que te puede ayudar a implementar el proyecto. Ok. Sí, es una especie de Uber de servicios, el Airtasker. Bueno, muy bien. Voy a seguir con la presentación. Bueno, entonces, como les contaba, en el caso de Airtasker, la idea es, necesitamos una app para información de tareas que quiero resolver, por ejemplo, una pregunta que es ¿cuánta utilidad genero con esta plataforma? Profesor, Y, nos estamos viendo la sí. presentación, qué pena que lo interrumpa. Ah, sí, qué pena, qué pena. Ok, espérame un segundito. Se me olvidó compartir pantalla. Listo. Entonces, bueno, digamos que, entonces, como les contaba, hay unas preguntas que queremos responder y hay que hacerse para pensar en crear un proyecto de Big Data para tu emprendimiento. Entonces, como les contaba, definir permite planear nuestra infraestructura. Y como lo mencionábamos anteriormente, puede ser una arquitectura en la nube o puede ser una infraestructura interna. Hay varias, digamos, alternativas para eso. Eh, digamos que este slide, la idea es que mostrarles la cantidad impresionante de plataformas para Big Data, empezando desde la ingestión del dato, que son estos conectores, viene HDFS que hablamos, hay una plataforma que se llama Azure, que es de Microsoft, hay una plataforma que se llama S3, que es de Amazon, y así hay muchas que ingestan esos datos y que permiten después el posterior procesamiento a través de ETLs y de herramientas de procesamiento de datos específicas para diseñar estas conversiones. Entonces, hay unas herramientas como Databricks, que es muy intuitiva, estas de Apache Airflow, Apache NiFi, que permiten el modelamiento de transformaciones muy intuitivamente, y eso pues ya viene a consumirse a través de, digamos, de frontends en donde ustedes pueden hacer queries, pueden hacer, consultar esa información, generar reportes, muchas cosas de ese tipo. Bueno, entonces, como ven, hay una diversificación impresionante a nivel de proveedores y el almacenamiento, digamos, como les mencionaba, hay proveedores como Microsoft, Amazon, el mismo Apache, a nivel de transformación Databricks,
A nivel de análisis y Machine Learning está TensorFlow, está R, no sé si hayan escuchado de Python. Y a nivel de visualización está Google Data Studio, hay otras herramientas como Tableau y el mismo Jupyter, que es como una herramienta de visualización y de manipulación de datos de Python. Entonces eso se puede hacer, pero como ven es una diversidad de proveedores impresionante y pues hay, digamos que dependiendo también del conocimiento de los ingenieros, se va a seleccionar una u otra plataforma. Bueno, ya digamos que hablamos un poquito del tema. La idea es como mostrarles cómo se elabora un pequeño reporte en Big Data utilizando una herramienta de uso libre que es Google Data Studio. Y pues la idea es que vamos a explorar esa herramienta. Bueno, entonces aquí está nuestro reporte, pero la idea es crear un reporte nuevo. Entonces, digamos que Google Data Studio, si ustedes de hecho lo googlean, Data Studio, o van a esta página, datastudio.google.com, encontrarán la forma de conectarse y crear sus propios reportes. Aquí voy a crear un reporte vacío a través de unas fuentes de datos de ejemplo que el mismo Google me está proveyendo. Y en este caso voy a utilizar datos de AdWords, que es información analítica de las ads de Google. Entonces vamos a agregar esa fuente de datos. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente jalar información. Como ven, por defecto ya me está jalando información por campañas. Entonces aquí me dice cuántas, digamos, campañas hay a nivel de cosas divertidas, cuántas campañas de advertising hay a nivel de accesorios, a nivel de búsquedas dinámicas, camisetas, chaquetas, etcétera. Pero entonces también Google Data Studio nos permite crear unas visualizaciones bastante rápidas en donde podemos, por ejemplo, crear un gráfico de barras, digamos, por campaña. Este es bastante, vamos a cambiarlo por este. Este gráfico de barras nos permite ver como una distribución de campañas, una distribución por campañas, tipos de campaña, y podemos hacer, digamos, gráficos con filtros. Por ejemplo, yo quiero un filtro deslizante, por ejemplo, no mentiras, un filtro por periodo. Y en este periodo lo que vamos a hacer es, por ejemplo, decirle, quiero ver qué pasó el último mes a nivel de advertising en Google. Entonces aquí me saca cuántas campañas hubo por tipos de campañas y inclusive podríamos agregar más datos allí. Podríamos agregar más métricas, por ejemplo, el número de clics. Podríamos agregar acá número de clics, tasas de conversión de cuando una persona compra, desde que la persona ve el advertising hasta que hay compra, cuál es la tasa de conversión, los costos, digamos, por campañas, ¿sí? Y podrías pues agregar muchas más métricas a este reporte. Entonces la idea es como el objetivo de mostrarles este reporte es que se den una idea que hay unas herramientas bastante intuitivas para poder generar análisis de datos utilizando Big Data. Y esto, digamos que este tipo de análisis
uno lo puede usar, pues los puedes hacer a través de tus propios datos. Uno puede conectar los datos de nuestro propio emprendimiento a este tipo de herramientas y visualizar de acuerdo a la, digamos, velocidad que uno quiera visualizar. Entonces, eso es lo que quería mostrarles. Voy a responder preguntas, algunas preguntas que se me quedaron por allí. No sé si, bueno, tenemos 3 preguntas aquí que nos faltan. Y nos dice, J. Sánchez nos dice que los emprendimientos en su inicio son unas pequeñas empresas y los recursos son limitados. Pregunto si existen servicios de outsourcing en Big Data. Sí existen servicios de outsourcing en Big Data. Hay que ver, digamos que hay servicios a nivel independiente. Creo que esos servicios de personas independientes de pronto son más adecuados para este tipo de empresas pequeñas que tienen recursos muy limitados. Hay unas empresas que te ofrecen un paquete de outsourcing de Big Data a un precio como muy estándar. eh, y bueno, eso es lo que conozco, digamos, a nivel de outsourcing. Ok. Juan Guillermo López me pregunta, ¿dónde podemos ampliar la información en la red en cuanto a casos prácticos y bases de datos, por ejemplo, del sector educación? Bueno, pues habría que ver. De pronto, digamos que Google tiene digamos que una variedad de información gigante donde puedes buscar casos prácticos. En este caso, digamos, Google Data Studio cuenta con sus propios fuentes de datos en donde puedes hacer bastantes ejercicios prácticos. Como les contaba, hay unas fuentes de información ya listas, prehechas por Google, en donde hay, por ejemplo, datos a nivel de población. Ese es bastante chévere para educación. Para educación. Hay el caso de los Olímpicos de Río también es muy chévere. Y pues como pues te contaba, aquí hay varias fuentes. Entonces ahí se pueden ver. Y hay otra información, hay otra página que se llama Kaggle, en donde puedes encontrar, digamos, información de muchas fuentes de datos. Entonces ahí puedes conseguir. Design Thinking es una plataforma, digamos, una metodología bastante interesante para diseñar proyectos de data. Eh, Vamos, digamos, esa metodología la vamos a mostrar también en cursos futuros de la universidad. Eh, Sin embargo, pues sí, como les contaba, digamos que la idea era como darnos una visión general de qué podemos hacer con Big Data. Y la última pregunta sería si hay un estándar de desarrollo en Big Data o qué documentación se recomienda para los manejos de los mismos. Entonces sí, efectivamente hay unos estándares. Yo recomiendo, de hecho tenía en la presentación, permíteme, yo la comparto de nuevo. En la presentación hay digamos, hay un link que les dejo, que son 17 libros de analítica que están altamente recomendados por la Universidad de Berkeley. Esos libros tienen metodologías estándar para desarrollo de proyectos de Big Data. Y hay una metodología que se llama la ASUM-DM, que es una metodología para desarrollos de proyectos de datos. Entonces, bueno, pues están altamente y cordialmente invitados a revisar
esos links y esos libros. Y allí digamos, se habla un poco más del tema. Ok, bueno, eso es por mi parte. Muchísimas gracias por asistir a esta plataforma y a este webinar en vivo. No sé si hay alguna otra pregunta. Profesor, de Facebook nos llega una pregunta, se la compartimos por el chat, pero si quiere la puedo formular y es ¿qué tipo de datos o cuáles datos se pueden usar para hacer estudios de mercado y demanda que no sean necesariamente Google Trends? ¿Qué datos de mercado o qué datos de marca se pueden utilizar que no sean Google Trends? Bueno, pues están los datos de Facebook. Sé que Facebook tiene sus propios datos, su propio dataset. Hay unos, como les mencionaba anteriormente, hay unos datos de marketing que encuentran en una página que se llama Kaggle, que les voy a tratar de compartir aquí rápidamente, a ver si podemos. Se llama así, kaggle.com, en donde encuentran, digamos que muchas fuentes de datos en donde se pueden hacer análisis a nivel de trends, a nivel de marketing. También están las páginas de Bloomberg. Hay unas fuentes de datos que manejan ya compañías propietarias a nivel, bueno, sí, digamos que apps, super apps famosas a nivel Latinoamérica, a nivel mundial también pueden brindar esta información, pero pues obviamente tienes que pagar por ellas, ¿no? Bueno, pues acá, como les mencionaba, aquí hay datasets del COVID, de COVID-19. Hay un montón de datos, pues de pronto no son de este año, es lo único, pero sí, digamos que hay varios a nivel de marketing, por ejemplo. Entonces aquí hay Market Basket Analysis, predicción de advertising. Este es del 2020, mira. Entonces, bueno, pues ahí está la página, si quieren explorarla. Pero sí, hay bastante información allí. Ok. Voy aquí a compartir. Ok, listo. No sé si hay alguna otra pregunta. No, profesor, ya esa fue la última pregunta que recibimos. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. No, profesora, a ustedes de la Dirección de Educación Continua queremos extenderle un agradecimiento por su intervención en este espacio. Sabemos que ha sido muy valiosa para quienes nos acompañaron. También le extendemos un agradecimiento a la Facultad de Ingeniería por haberse sumado en estas actividades, en este ciclo de charlas y muy especialmente los invitamos el próximo jueves 27 de mayo a las 6 de la tarde al webinar Herramientas de Inteligencia de Negocios. Antes de irnos, profesor, queremos contarle a las personas que todavía nos acompañan que a través del chat y a través de comentarios, quienes están por Facebook, les compartimos un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en este evento. Para nosotros es muy importante poder conocer su opinión. Y adicional, les estamos compartiendo un segundo enlace, que es el enlace de la página de contenidos digitales de educación continua, donde van a encontrar otras actividades como esta que tenemos programadas y además van a poder volver a vivir este evento porque también fue grabado y allí quedó publicado. ¿Listo? Perfecto, entonces si no es más, nuevamente les agradecemos a todos su participación. Profesor, nuevamente muchas gracias a usted por hacer parte de este espacio y esperamos entonces vernos en un próximo evento. Que tengan una feliz noche. Gracias. Cuídense.